Bueno, sobre todo recordar el primer partido que jugamos en la Romareda, la llegada al estadio. Bueno, fue un partido que llamó muchísimo la atención porque hacía mucho tiempo que no se jugaba y porque era un partido oficial muy importante para toda la afición del Huesca y, bueno, y nos recibieron en las puertas de la Romareda cerca de 6.000 aficionados de la Sociedad Deportiva Huesca y, bueno, y para nosotros fue un momento muy bonito desde el autobús, pues ver a toda esa gente en la Romareda apoyándonos para poder ganar el partido, ¿no? Fue una pena que finalmente, después de ponernos 0-2, no consiguiéramos ganar y nos empataron al final, pero bueno, fue uno de los recuerdos primeros que tengo de los derbis que se jugaron. Somos equipos muy competitivos todos, ¿no? Y siempre todo aragonés, yo creo que una de las virtudes que se tiene es esas, ¿no? Que eso que se dice que somos muy cabezones y demás y tal, pero bueno, yo creo que llevándolo a lo deportivo lo podemos llevar a que somos jugadores muy competitivos, equipos muy competitivos y que, bueno, y que al final eso hace que los partidos, por encima de las tácticas o por encima de todo eso, pues sean partidos muy disputados, sean partidos en los cuales haya muchísima intensidad y que, bueno, y que al final creo que eso es importante, ¿no? Y bueno, y sobre todo también, pues bueno, empresas como Embou en este caso, ¿no? Empresas aragonesas que están creciendo en todas las provincias y que les gusta y que cada vez más están cerca del deporte, pues hace que esas sinergias se consigan, ¿no? Entre empresas que apuestan por el deporte y aficionados, que al final es lo que se lleva, ¿no? Que toda esa gente conecte de alguna forma. Bueno, yo espero que vaya a ser un partido muy complicado, un partido que los dos equipos obviamente necesitamos ganar, que sobre todo el que gane va a llevarse un punto muy importante de moral y bueno, ya me gustaría, por supuesto, que ganara la Sociedad Deportiva Huesca y que bueno, por decir un resultado, creo que el resultado va a ser ajustado y diría pues que 0-1.